Bienvenidos al video tutorial de uso de Signal Simulator. Esta es la vista principal del sistema. Como se puede observar, se tiene una barra de menús y un panel de pestañas, el cual se encuentra deshabilitado. En la barra de menús primero encontramos el menú de Signal Simulator, el cual nos permitirá salir del programa. A darle clic a la opción de salir, se saldrá automáticamente del programa, no se mostrará ningún mensaje de confirmación. El siguiente menú es módulos. En este menú se podrán habilitar los diferentes módulos del sistema: generador de señales y operaciones, sistemas y filtrado de señales. Por último, se tiene el menú de información, el cual contiene la ayuda del simulador e la información acerca del sistema. En la ayuda se desplegará un mensaje con diferentes pestañas que indicarán diferentes ayudas y los pasos a seguir para el uso de cada uno de los módulos. A su vez, se tiene información de los gráficos que se generan y de la frecuencia de muestreo de las señales. Se recuerda que la frecuencia de muestreo de cada señal será fija. Por ejemplo, para las determinísticas y aleatorias, la frecuencia de muestreo será de 1000 Hz. Cada vez que se genere la señal, se indicará la frecuencia de muestreo de la misma. Para comenzar a utilizar el sistema, es necesario hacer clic en el menú de módulos y seleccionar el primer módulo, generador de señales y operaciones. Una vez habilitado el sistema, ya se puede generar cualquier tipo de las señales que se encuentran y hacer operaciones entre las señales. Para poder hacer uso de los siguientes módulos es necesario por lo menos generar una señal, sin importar que si se genera otra señal o si se hace una operación entre las señales. Con tener una señal generada, ya se puede hacer uso de los módulos siguientes. Para este ejemplo generaremos una señal determinística, la cual será suma de 5 sinusoides. Para esta señal se debe seleccionar la amplitud y la frecuencia de la señal. Esta frecuencia será la frecuencia más alta y las demás se van a ir distribuyendo equitativamente. Se hará clic al botón de ejecutar señal y se espera que se genere la señal y se muestre en tiempo y en frecuencia. La representación en frecuencia es su dep. Cuando se genera la señal, se mostrará, como ya se dijo, la representación en tiempo y en frecuencia. A su vez, la energía de la señal, que para este caso es infinita, la potencia y la media y la varianza, que no aplican. Para poder observar la frecuencia de la señal, comprobar que haya sido la seleccionada, podemos hacer zoom sobre la gráfica. Para hacer zoom tenemos dos opciones: clic derecho sobre el gráfico, acercar o alejar, y se aleja o se acerca en los ejes que se requieran. También se tiene la opción de seleccionar un área del gráfico moviendo el mouse hacia la derecha y hacia abajo, como se muestra. Volvemos a hacer zoom y observamos que la frecuencia más alta fue la seleccionada, 50 Hz. Para salir de este modo, se puede hacer clic derecho al alejar todos los ejes o mover el mouse en el movimiento contrario, es decir, hacia la izquierda y hacia arriba. Se podrá hacer operaciones entre la misma señal. Entre las operaciones tenemos suma, resta, multiplicación, elevar al cuadrado, convolución y la autocorrelación. Las operaciones suma, resta, multiplicación y convolución tendrán como señal resultante una señal llamada señal 3. Para el caso de elevar al cuadrado, se generará una señal que en este caso será llamada señal 1 nueva. Vamos a elevar al cuadrado esta señal. Se da clic al botón de ejecutar operación. Se recuerda que para la operación de autocorrelación, esta no será guardada en ninguna señal. Será solo de observación. Como se puede observar, se realizó la operación de la potencia al cuadrado de la señal 1 y se muestra su representación en tiempo y su representación en frecuencia. Abajo podemos observar que la señal resultante fue la señal 1 nueva, es decir, si queremos utilizar el resultado de esta operación en los demás módulos o incluso mostrar el resultado en los generadores, seleccionamos señal 1 nueva.
y podremos ver la señal que acabamos de generar. También podemos generar una segunda señal. En este caso generaremos una señal aleatoria, distribución normal, seleccionando su media y su desviación estándar. Esperamos a que la señal sea representada en tiempo en frecuencia y también su FDP. Observamos la señal representada en tiempo, en frecuencia y la FDP de la señal. La FDP de la señal solo será de observación. Vamos a realizar una operación entre estas dos señales. Suma, se selecciona señal 1 y señal 2. Estas señales son las señales de entrada a la operación. Se hace clic en el botón de ejecutar operación y se espera a obtener los resultados. Como se puede observar, se realizó la suma entre ambas señales y este resultado se puede observar en la representación en tiempo y la representación en frecuencia. De igual manera, tenemos que la señal resultante fue la señal 3, es decir, si queremos utilizar esta señal como entrada para los sistemas o para el filtro, se debe seleccionar la señal 3. Una vez generadas las señales, que se recuerda que al menos es necesario generar una señal, ya podemos dirigirnos a cualquiera de los dos módulos siguientes. Para este tutorial vamos a realizar el paso por el sistema y después filtrar la señal. Hacemos clic en la opción de sistemas para habilitar este módulo. Una vez habilitado, se debe seleccionar la señal de entrada al sistema. Tenemos la señal 1, señal 2, señal 3 y señal 1 nueva. En este ejemplo realizaremos el paso al sistema de la señal 1, que es la suma de sinusoides. Al hacer clic en señal 1, se mostrarán en el panel la representación en tiempo y representación en frecuencia de esta señal. Como se puede observar, la señal mostrada es la misma que la señal generada anteriormente. Una vez ya seleccionada la señal de entrada, podemos pasar a seleccionar el sistema que queramos usar. Para este ejemplo vamos a usar el sistema TXDT. Se da clic al botón de ejecutar. Este botón ejecutará el paso de la señal por el sistema y se mostrará la salida en tiempo del sistema, la salida en frecuencia, y al comparar el panel de arriba con el de abajo de linealidad, invariancia y causalidad, podremos comprobar las propiedades del sistema. Para este módulo se debe tener un poco de paciencia, ya que se generan muchos gráficos. Una vez terminada la ejecución, observamos la salida del sistema en tiempo y la salida del sistema en frecuencia. Como se mencionó anteriormente, podemos comprobar las propiedades del sistema. Si se observa, en la sección de la izquierda, tenemos un cuadro que dice propiedades del sistema y nos indica que el sistema T por X de T es lineal, variante en el tiempo, causal e inestable. Para poder comprender cómo se comprueban estas propiedades, tenemos botones de ayudas de linealidad, invariancia y causalidad. Al seleccionar el botón de linealidad, se desplegará un mensaje que nos indica cómo se comprueba la linealidad del sistema y qué se debe observar en el panel de arriba y en el de abajo. En el panel de arriba se obtiene Y1 de t más Y2 de t y en el de abajo Y3 de t. Al verificar que ambas señales son idénticas, el sistema es lineal, si no, es no lineal. Para la invarianza, se observa Y de t menos t0 y abajo Y1 de t. Se debe verificar igualmente si las señales son idénticas. Y para la causalidad, se observa la entrada del sistema desplazada a un t0 y la salida del sistema desplazada a un t0. Si la salida se adelanta a la entrada, el sistema es no causal. Al verificar linealidad, podemos observar que las señales son idénticas, por lo tanto el sistema es lineal. Para la invarianza en el tiempo, observamos que la señal de arriba es totalmente diferente a la señal que se muestra abajo, por lo tanto el sistema es variante en el tiempo. Para la causalidad, observamos que la señal de entrada trasladada inicia al mismo momento que la señal de salida trasladada, lo que quiere decir que la salida no se adelanta a la entrada, por lo tanto el sistema es causal.
ahorita se puede hacer paso de esta señal de salida del sistema por un filtro. Para esto seleccionamos filtrado de señales. La metodología de este módulo es parecida a la del módulo anterior. Primero se debe seleccionar una señal de entrada, que como ya se mencionó, será la salida del sistema. Se espera que la señal se genere. Se observa que la señal sea la misma a la obtenida en el sistema. Una vez seleccionada la señal de entrada y mostrada en su representación en tiempo y frecuencia, se selecciona el filtro a utilizar. Para este ejemplo, utilizaremos un filtro Elliptic. Rechaza banda. Se recomienda que se coloque la representación de la señal en frecuencia y poder seleccionar de esta manera las frecuencias de corte. Realizamos zoom, como ya se explicó. Para ingresar los valores de frecuencia de corte se tiene que tomar en cuenta el criterio de Nyquist. Es decir, la frecuencia de corte debe ser menor o igual a la frecuencia de muestreo entre 2. Esta información se puede ver en el botón de información, que nos comenta que cada frecuencia de muestreo debe ser menor o igual a la frecuencia de muestreo entre 2, como ya se mencionó. Para este caso, la frecuencia de corte baja será 25 Hz y la frecuencia de corte alta será 60 Hz. Seleccionamos el orden del filtro. 5. Se recomienda seleccionar un orden bajo de filtro. Y si se quiere ir mejorando el resultado, ir aumentando progresivamente el orden. Se selecciona el ripple pasabanda y la atenuación rechazabanda. Le damos clic al botón de ejecutar y esperamos a que se genere la salida del filtro en tiempo, la salida del filtro en frecuencia, la respuesta del filtro en magnitud y en fase. Una vez ejecutado esto, se muestra la salida del filtro en tiempo y la salida del filtro en frecuencia, y comprobamos que se haya rechazado la banda de 25 a 60 Hz. Realizamos zoom y podemos observar que al comparar la señal en frecuencia de entrada del filtro y la salida del filtro en frecuencia, que se rechazó la banda de 25 a 60 Hz. También podemos observar la respuesta en frecuencia, en magnitud y en fase de este filtro seleccionado. Con esto ya deberías poder utilizar el sistema sin ningún problema. Recuerda que puedes utilizar los módulos en el orden que desees, siempre y cuando generes al menos una señal y tomes en cuenta que la salida del sistema solo podrá ser utilizada en el módulo de filtros y la salida del filtro no podrá ser utilizada en ninguna otra parte. Muchas gracias por tu atención y espero que te sea de ayuda este simulador para el entendimiento de las señales y sistemas continuos.